Hay personas que se convierten en puente hacia lo nuevo. Esto es Puentes. Soy Flor Pérez Taboada y hoy vamos a conversar con Noemí Pérez. Bienvenida, Noemí, ¿cómo estás? Acá te tenemos. ¿Cómo estás, Noemí? ¿Me escuchas Bien, bien? bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un honor, bienvenida a Puentes. Estaba con mucho interés de conocer. El otro día nos estuvimos charlando bastante de una forma más social y quedaron tantos temas que me encantaría preguntar que dije, bueno, qué más que ideal hacer una entrevista con ella en este nuevo canal. Y así que bueno, vamos a empezar ya directo al grano. ¿Querés contarnos un poco cómo empezó tu camino en lo que hoy en día ha sido tu desarrollo principal en los últimos tiempos, que es el mundo del blockchain y las finanzas? Siendo mujer, contame este mundo tan novedoso que a mucha gente ya de determinada edad le parece desafiante y súper complicado de entender. ¿Cómo fue este camino? ¿Cómo comenzaste? Bueno, les cuento que yo tengo 58 años, así que realmente también no fue un desafío porque me interesó desde el primer momento, por lo que voy a contar ahora. Yo soy docente de inglés. Durante muchos años trabajé en colegios bilingües, o sea que los chicos conmigo tenían la misma cantidad de horas y materias que en español. Y hace 25 o 30 años la docencia se ejercía de una forma bastante diferente a lo que está haciendo ahora. Era la típica docente que se paraba frente al pizarrón y daba la clase, etcétera. Que todos, creo que gente de mi edad sabe de lo que estoy hablando. Y yo me empecé a dar cuenta que los chicos me prestaban atención por un tiempito, pero claro, era el boom de la PlayStation y si bien no tenían acceso a celulares como ahora, también de vez en cuando agarraban alguno. Y me daba cuenta que no estaba funcionando por ese lado el tema de dar clases. Entonces le pedí asistencia a a la maestra de informática y empezamos a como coordinar clases más interactivas a través de la clase de informática. Es como que yo hacía como un recap de lo que daba en la semana, pero en esa instancia, que eran 45 minutos, pero en esos 45 minutos los chicos agarraban todo. Y ahí empecé a dar cuenta que estos chicos claramente estaban tejiendo otras redes neuronales que yo no tenía y que no tenía gente de mi generación. Que eso iba tarde o temprano a generar todo un nuevo paradigma que bueno, es lo que estamos viviendo ahora, eh, donde estos chicos que son nativos informáticos, no como soy yo, han creado este mundo de inteligencia artificial y de mucho más digitalizado de lo que era en nuestra época. Y siempre tuve ese concepto. Entonces cuando empezaron a haber cambios en ese sentido, no me sorprendió y los tomé con cierta naturalidad. Quizás con más naturalidad que otra gente de mi edad, porque yo ya lo esperaba, en cierta forma. Y en el 2016, un amigo argentino empezó a trabajar que es artista, músico, empezó a trabajar para un proyecto que se llamaba Music Coin, que era como una especie de Spotify, pero que corría sobre la blockchain. Y me ofreció ser como embajadora en Uruguay de ese proyecto. Yo no sabía nada, tampoco estoy vinculada con el tema de los artistas ni la música, pero cuando él me explicó un poco lo que era todo eso, eh, me,
no solo me interesó, sino que dije, esto es lo que va a venir y una vez que se establezca se va a quedar. Y siempre tuve esa certeza desde el primer momento que, digamos, muy tangencialmente tomé contacto con la blockchain y los criptoactivos. Sabés que la segunda pregunta que te iba a hacer era, ¿hubo algún momento en que sentiste que estabas entrando en algo verdaderamente nuevo o pionero? Y me parece que vos estás haciendo ahora un resalte de este momento, que además me encanta porque es a través del arte. Yo como artista me encanta que todo esté conectado y que tenga esta magia y esta sensibilidad. Así que bueno, continúa que está súper interesante. Bueno, totalmente. Ya, si me dejas, después voy a terminar esta idea y después entramos en eso, porque obviamente ya esta tecnología penetró en todo, ¿no? Como todas las demás tecnologías. Entonces, esto fue en el 2016, pero siempre dije, me gustaría seguir no solo incursionando, sino educándome en esto, investigando. En ese momento no se hablaba mucho, medio que se hablaba ahí de Bitcoin, pero no había mucha información. Había sí, pero había que buscarla, había que tomarse el tiempo. Yo en ese momento estaba trabajando a mil. En el 2020 estalla la pandemia, yo ahí tuve que dejar de trabajar porque me fui al interior con mi madre y dije, este es el momento para que tengo tiempo, en vez de estar consumiendo información que me paranoiquea, me pongo a estudiar algo que realmente demanda de mi concentración, porque obviamente es toda una tecnología y es algo totalmente nuevo, y yo empezaba de cero. Pero ahora tengo el tiempo, en vez de concentrarme en otras cosas que no me van a aportar nada, más que generarme miedo, me voy a concentrar en esto. Y ahí empecé a estudiar y a empaparme del tema y a entender sobre todo de Bitcoin, que es el criptoactivo más famoso y seguramente la gente debe asociar más el concepto de blockchain a Bitcoin que a blockchain en sí. Entonces, ahí entendí que Bitcoin es un criptoactivo, que es descentralizado, que el Bitcoin que tú tenés se guarda, si lo haces correctamente, con tus llaves privadas, es tu dinero, tú lo manejas, es totalmente descentralizado, no está regido por ningún gobierno ni ningún banco central. Y en ese momento, era el 2020, no es que no tenía valor, porque ya en ese entonces sí tenía su valor, pero no tiene el valor que tiene ahora, que llegó en, creo que noviembre, llegó a $126.000. Más allá de eso, de entender todo eso, también entendí lo que es el dinero que manejamos a diario, que es el dinero fiat, dinero fiduciario, que es un dinero que, bueno, no está respaldado desde los años 70, que el dólar aún estaba respaldado por oro. Ahí el presidente Nixon desapegó ese respaldo, lo respaldó con petróleo, lo que se llamó en su momento el petrodólar, pero a medida que fueron pasando las décadas, terminó eso no siendo respaldado por nada, y hoy el dinero se imprime y se imprime y se imprime respaldado en aire, en nada, en absolutamente nada. Pero sin embargo nosotros tenemos fe en ese dinero. Nuestras monedas están atadas al dólar, nos referimos a través del dólar siempre, medimos nuestras monedas a través del dólar, cuando es algo que realmente no tiene respaldo. En cambio, el Bitcoin concretamente, y es el ejemplo que voy a dar, porque en realidad yo no invierto en otras monedas más que en esa,
o no invierto, invertí en su momento, eh, sí está respaldado por la blockchain y un Bitcoin siempre va a valer un Bitcoin. Por más que suba, baje, siempre va a estar respaldado por eso. Y, y bueno, en su momento, en el 2020, para mí eso fue suficiente para hacer una pequeña inversión en ese entonces, que después, bueno, creció porque no vendí y creí en eso y seguí holdeándolo, pero no es una gran cantidad, pero para mí ese acto, más que, que el haber sido una inversión que me dio su profit, fue algo que me convenció de que, de que tenemos que buscar otros paradigmas en cuanto a las finanzas, porque realmente las monedas cada vez se van depreciando más y el que se empieza a depreciar es el dólar. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista estrictamente financiero. ¿Vos tenías algún recorrido hecho sobre economía, sobre finanzas, sobre el manejo de tu propia economía doméstica? ¿Tenías formación en eso? ¿Cómo te manejabas en esa área? Como de cierta soberanía que siento que está asociada con toda esta criptomonedas que tienen que ver con eso que vos le llamás, que no está, vos sos el propio dueño, digamos, no estás linkeada a un banco, ¿no? ¿Querés contarnos un poco eso? Sí, 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 sí. Y es re importante, aparte, creo. Yo soy una persona que fui educada a la vieja escuela, ¿no? Mis padres siempre ahorraron en el banco, lo que hace todo el mundo. Y no tengo formación en finanzas, ninguna. Eh, Tampoco soy especuladora, o sea, yo no hago trading, ni de criptomonedas ni de otros activos, o sea, formación en eso, ninguno. Yo simplemente compré una cantidad nada grande en su momento y la guardé, nada más. Eh, no tengo tampoco habilidades como para hacer trading, que mucha gente eh, bueno, invierte, hace trading, compra, venta, vende, lo mismo que se hace en el stock market, en la bolsa, pero lo hacen con los criptoactivos, que es con lo que la gente siempre los asocia, con la especulación. El de, bueno, me voy a hacer rico comprando criptomonedas y ese no fue mi caso, fue otro. Realmente lo que hice, lo hice por convicción, porque cuando me eduqué y entendí lo que era, eh, y más todo lo anterior, mi historia de cómo llegué a la conclusión de que eso podía ser un paradigma emergente, bueno, hizo que yo apostara y creyera en eso. Y aquí viene la otra parte, que bueno, lo que conté es hasta el 2020, que ahí hice mi primera inversión y la guardé y me olvidé. A los más o menos en el 2024, 2025, bueno, yo por distintas circunstancias tuve que cuidar a mi madre, no tenía mucha interacción en otras áreas, pero siempre como que me quedó esa duda de seguir investigando en este mundo. Y con el tiempo, a partir del 2020, vi que se empezaban, a través de las redes obviamente, vi que se empezaban como a generar comunidades en X, en Facebook, en Instagram. Y me empezaron a interesar las comunidades de mujeres en este topic, en este tema puntualmente.
La primer comunidad de mujeres que seguí fue Mujeres en Cripto, que es una comunidad argentina, que cuando se formó empezaron a juntar, o sea, la primera excusa que ellas utilizaron para juntarse fue reunirse en un bar, en un café, para leerse el tarot. De hecho, hoy el loguito de uno de los emoticones que usa Mujeres en Cripto es una bola de cristal, porque ellas empezaron así, leyendo, juntándose para leer el tarot y ya de paso informarse y formar comunidad. Y ahí entendí algo que es lo que terminó de enamorarme de este ecosistema, y es que todo funciona en comunidad. Y yo creo que ahí hay otro cambio de paradigma, que va más allá de la tecnología y que tiene un poco que ver con la generación que dio a luz todo esto, que son chicos de generación Z o generación, no la X como nosotros, otras ya más, chicos más jóvenes que como que entienden que la comunidad es importante. Y en estos temas la comunidad es muy importante, porque es una industria muy dinámica, tú tenés que estar todo el tiempo informándote, todo el tiempo contenido, y realmente no podés estar, no te da la cabeza ni las fuentes de información para llegar a todo el flujo de información brutal que hay en todo esto y todo el dinamismo que tiene la industria. Entonces lo que hace es generar comunidades, y eso está muy bueno, porque no es solo especulación, que es lo que la gente seguramente ve, porque gente que vino de otros medios más del stock market, de la bolsa de valores, y ingresó a este ecosistema, lo ve así, pero en realidad la gente que construye y que está cambiando las cosas en ese sentido es gente que siempre se basa en la comunidad. Y dentro de la comunidad hay, bueno, eh, las comunidades de mujeres son muy fuertes en blockchain. Y creo que, y voy a hablar más que nada por Latinoamérica, que es lo que tenemos más Bueno, cerca. no, eso, perdona que te interrumpa, pero me parece que esa es parte también de lo novedoso de tu experiencia, ya que estamos hablando de mundos tradicionalmente más de hombres, en donde las finanzas y la informática y todo esto, las personas famosas o lo que uno escucha o lo que uno piensa también es que está dominado mayormente por una mente más analítica, más crítica, más de programación y demás, o más de la, como vos decís, la frialdad de ser un inversor que va a la bolsa. Y a mí me encantó cuando nos conocimos y me comentaste esto, que había toda una movida femenina, que ya contaste cómo empieza desde la intuición, porque el tema del tarot yo lo tomaría más bien como usar el hemisferio intuitivo femenino. Así que bueno, me gustaría hacer hincapié en esto que vas a empezar a contar ahora, como en la faceta femenina de todo este mundo y cómo lo vivís por dentro, ¿no? Absolutamente. Y bueno, las comunidades cripto y las comunidades de mujeres, obviamente, que ya te digo, son muy fuertes y que se generan primero por un factor económico. Estas comunidades son muy fuertes en economías que no son muy estables, como sucedió en Venezuela y como sucedió algunos años atrás en Argentina. Eso hace que la gente se refugie en activos que son un poco más seguros, ¿no? Y son esos países los que tienen mayor cantidad de adopción. Pero curiosamente, las mujeres son de las que más fuerza toman dentro de esas comunidades. Creo que porque, bueno, eh, la mujer es la que, en cierta forma, es la que maneja la economía de la casa. Cuando yo hablo de comunidades, claramente estoy haciendo una distinción de lo que es el mundo especulativo de las criptomonedas.
que es más como vos decías, más relacionado y con un comportamiento más similar a lo que se hace con la bolsa y el stock market. Esto es más la gente que necesita tener un ingreso extra porque no le alcanza el sueldo, o las mujeres que son jefas de familia y bueno, necesitan también, aparte de su trabajo, tener un poquito más de tiempo libre para criar a sus hijos, estar con ellos. Ese es el tipo de mujeres que, que está como creando, que se integra a este tipo de comunidades. Porque es como una forma de, sí tenés tu trabajo, pero no tenés que tener 3 trabajos, podés tener un ingreso extra a través de la blockchain. Y eso hizo que las mujeres también se juntaran, porque bueno, porque se apoyaban, porque se contenían, porque es una tecnología nueva y puede haber mucho scam, mucha estafa, y es también una forma de cuidarse. Eh, pero también, como vos decís, se unieron desde ese lugar y yo, ahora que estoy bastante vinculada a ellas, enseguida lo sentís. Enseguida sentís esa protección, esa acogida, eso de que no hay competencias, que en el mundo de las finanzas es como lo que identifica el mundo financiero, ¿no? Tradicional, la competencia. Yo tengo más que vos, yo tengo la Lambo, yo, no sé, soy millonario, mirá todo lo que logré. No, esto viene por otro lado. Es un lado más humano, más de querer vivir mejor, darle a tu familia lo mejor, tener calidad de vida. Y calidad de vida también en lo laboral, ¿no? Si vos trabajás de esto o lo tenés como un ingreso complementario, bueno, que sea con tus tiempos, ¿no? No es la locura de quiero hacerme millonario. Y eso yo noto que hay como una forma de ver este universo bien distinta entre las comunidades de mujeres y las comunidades de hombres. Bien distinta. Eso es bien así. Porque claro, fue un activo que creció mucho. En el 2020 un Bitcoin estaba a $4.000 y ahora llegó a 126.000. Entonces, obviamente, la gente que no lo critico, ¿no? Bueno, que quiso especular con eso y que sigue especulando, si tenés esas habilidades, realmente te puede ir muy bien. Pero en el caso de las mujeres no es a eso a lo que se apunta más bien a la calidad de vida, a tener otro tipo de objetivos, a poder criar una familia con tranquilidad, así desarrollarse y estar tranquila, pero no entrar en esa locura que se importó en cierto aspecto de las finanzas tradicionales. Y cuando vos me decías al principio que blockchain lo más conocido es el Bitcoin o las criptomonedas, pero que implica un montón de otras cosas, además de la música que también nombraste hace un rato, ¿qué otro tipo de cosas uno puede hacer con el modo blockchain? O no sé si tiene que ver con las computadoras cuánticas. Yo nada que ver con todo ese mundo, así que por ahí estoy tirando cosas que nada que ver. Vos corregime cualquier cosa. Y es importante eso que decís, porque no es solo el mundo financiero que está inscrito en esto. La blockchain es una base de datos descentralizada. Uno de los usos más comunes de la blockchain es la trazabilidad. Por ejemplo, que hoy por hoy sin trazabilidad es muy difícil exportar o importar. Vos para exportar un producto necesitas saber, por ejemplo, ¿no? Carne o vino. La carne tenés que saber el animal, cómo se crió, cómo eran las pasturas, qué vacunas les dieron, en qué frigorífico fue faenado, etcétera.
contar algo que es muy clásico del Río de la Plata. Los vinos lo mismo. Bueno, que sepa cuándo se cosechó, cuándo se elaboró, después cuándo se trasladó ese producto, por qué distintos puertos o lugares de estación tocó, todo eso está registrado en la blockchain. Sino es que, y de hecho fue lo que hizo que el comercio internacional se desarrollara, porque sin todas estos parámetros dentro de un contrato inteligente, que es lo que permite la blockchain, tendríamos una burocracia brutal cada vez que un producto toca un puerto, porque necesitaríamos controlar todo eso. En cambio, sobre la blockchain es un contrato que se autoejecuta automáticamente cada vez que se cumplen ciertas condiciones, y eso permite que el comercio global se haya desarrollado como se desarrolló. Y bueno, en este momento, el año pasado, el sistema SWIFT, que esto es más técnico, lo que las transacciones internacionales ahora se empezaron a hacer sobre blockchain. No quiere decir, esto no tiene nada que ver con que se manejen criptoactivos, es que realmente es más efectivo, es más seguro al ser descentralizado, y además otra condición que tiene la blockchain es que es inalterable. Tú, una vez que ingresas un dato ahí, no se puede alterar. Entonces, por eso es tan confiable. Y es una herramienta que ha permitido muchas cosas, ha abierto muchas puertas. Lo que pasa es que nosotros lo asociamos siempre a los criptoactivos, pero en realidad tiene muchísimas utilidades y bueno, y no son tan conocidas. ¿Vos tenés la sensación, que estás más empapada en el tema, de como que esto va a empezar a tomar una forma nueva, como decías, de paradigmas nuevos en varias áreas de lo que es la organización social, económica, cultural? ¿Cómo va a ser la nueva forma en un futuro cercano? Yo creo que sí, y creo que sí porque ya en muchos países que ha habido una adopción masiva, esto ha sucedido. Eh, por ejemplo, en todo lo que sea economía circular, lo que es la blockchain funciona muy bien, y los criptoactivos. En economías, por ejemplo, como Tailandia, India, algunas zonas de Centroamérica, realmente se ha podido reflotar la economía de muchos, no sectores, pero comunidades que estaban totalmente hundidas, y con ciertas herramientas que también provee la blockchain, como por ejemplo las DAO, que son organizaciones autónomas descentralizadas. Esto se puede lograr, pero si se aplica a nivel de comunidades y si se educa a la gente, ¿no? La educación es fundamental. Pero en economías circulares ha funcionado muy bien, inclusive en África está funcionando muy bien. O sea, no es algo teórico ya, realmente está sucediendo. Pero no es lo que nosotros nos imaginamos de la especulación y el ganar mucha plata con esto. Es simplemente que ciertas comunidades empiecen a adoptar, empiecen a ejercer economía circular. Vos le pagues al almacenero, le pagues al peluquero en criptomonedas, que no tiene por qué ser solo Bitcoin. Hay otras criptomonedas que son las stablecoins, que están en precio a la par del dólar, por eso se llama stablecoin, monedas estables. Entonces, vos ahí podés hacer podés utilizar esas monedas para comprar, para vender, para ir al supermercado, en economías que a veces son muy fluctuantes y que es muy difícil mantener el valor de la moneda local más o menos estable.
Y eso ha funcionado, no es una teoría, es algo que viene funcionando. Entonces, yo creo que tarde o temprano va a haber una adopción masiva, que esta adopción masiva va a venir de la mano de la regulación. Ya los gobiernos están regulando el tema de las criptomonedas. En Argentina hay regulaciones interesantes. La ley de tokenización salió el año pasado. Y el tema de la regulación en cierta forma da tranquilidad a la gente de que, bueno, de que las estafas ya no van a ser tan fáciles, hay otra seguridad también en el momento de interactuar, ¿no? Con el dinero fiat. A veces, yo qué sé, no sé, ha sucedido que los bancos no aceptan mucho que vos compres Bitcoin o otras criptomonedas, que te manejes así, pero con una regulación ya la cosa es diferente. Ahí yo creo que va a haber una adopción más masiva de que lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Que siempre ha sido como algo medio tangencial. Noemí, ¿nos querés contar un poco tu experiencia ya aquí en Uruguay, donde, bueno, en este caso vivimos nosotras dos, pero para hacerlo un poco más local también, los uruguayos y uruguayos que capaz les interese saber algo un poco más de cómo está sucediendo este proceso en este país? Bueno, en el año pasado, en todo esto que te digo que me empecé a empapar con las comunidades, empecé a asistir a algunos eventos de estas comunidades blockchain y, y puntualmente el año pasado, después de haber concurrido a una charla de, de cripto para mujeres, ahí nos juntamos entre varias mujeres, se hizo un proyecto en el cual me integraron, yo llegué un poquito tarde ahí, pero bueno, ese proyecto terminó ganando la hackathon de Ethereum en el LATU el año pasado. Y y bueno, y participamos representando a Uruguay en el evento blockchain más importante del mundo, que fue el DevConnect de Buenos Aires del año pasado. Pero a partir de esa charla donde se formó este grupo, al que asistieron una cantidad de mujeres, entre 40 y 70 mujeres, ya como que se formó un grupo de mujeres bien consolidado acá en Uruguay, que estamos interesadas en eso, que estamos tratando de educarnos, de juntarnos, un poco como hicieron estas chicas de, de Mujeres en Cripto en Argentina. Y el tema es ese, estar en un lugar seguro y contenido donde todas nos apoyemos y nos cuidemos para poder incursionar en una tecnología y en una economía que es bastante desconocida para todos, ¿no? Y que es muy dinámica y siempre se está renovando, entonces es la forma de estar al tanto y de aprender sobre todo. Porque realmente en este mundo lo más importante es aprender y entender de qué se trata. Porque como toda tecnología disruptiva es, sobre todo para gente de mi edad, es bastante desafiante. Pero ese es el propósito de estos grupos de mujeres. Me parece súper interesante. Bueno, posiblemente hay mucha gente que quisiera saber más detalles. Después pasaremos a un contacto tuyo o de este grupo si alguien se quiere empezar a informar y a sumar. Pero antes de, bueno, de ir cerrando, yo te quería pedir que nos compartas un poco dentro de tu experiencia como Noemí, ya esto no tiene nada que ver con lo anterior, cómo sentís la integración del mundo de tu desarrollo en la parte, llamaríamos, espiritual, a todo este mundo tecnológico y financiero que bueno, que es como la unión para mí es la unión de los dos hemisferios o
o de cosas que hasta ahora venían un poco como una o la otra, ¿no? Como que o estabas en un mundo o estabas en el otro. Contanos un poquito, si querés, tu experiencia, eso que me parece también muy enriquecedor. Dale, sí, a mí me parece súper importante que se integren estas cosas. Bueno, yo creo que las mujeres naturalmente hacemos eso. O sea, ya desde el enfoque de naturalmente juntarnos y crear comunidad y algo que entre comillas me sorprendió, pero no me sorprendió tanto, fue que en Dev Connect, que es el evento más importante del mundo en blockchain, en varios hubs, que son como ramales de organizaciones, bueno, se daban charlas de cómo diagramar tu agenda de acuerdo a tus ciclos, qué colores usar para las presentaciones. En una me acuerdo que hicimos una ceremonia chamánica y quemamos nuestros miedos. eh, y no fue algo que dijeran, ay, qué revolucionario, no, fue algo súper natural. Y de hecho muchos hombres se sumaron. Entonces yo creo que hay como una necesidad de cambiar el paradigma, de empezar a escucharse un poquito más, de desacelerar y de integrar los dos hemisferios, como vos decías, en este tipo de cosas también. Porque eso es lo que nos va a llevar a construir un paradigma más humano. Porque creo que no es, si este paradigma está a punto de desplomarse, y estoy hablando de lo financiero desde mi punto de vista, creo que lo que tiene que surgir tiene que ser algo desde otro lugar. Y claramente está surgiendo desde otro lugar. En cuanto a mi recorrido espiritual, yo, bueno, incursioné en la tradición andina, durante muchos años. Después, desde el 2023, empecé a estudiar Tantra, que siempre lo tenía como algo medio, no sé, asociado al sexo, y después me di cuenta que nada que ver, que todo lo contrario, era muy parecido al chamanismo. De hecho tiene raíces chamánicas muy fuertes. Es toda la vía intuitiva, es la vía de la madre divina, de la intuición, de lo no racional, de la magia. Por eso también siempre fue muy demonizado, y básicamente porque siempre fue manejado por hombres. Pero ahora que yo hace poco volví de India, de hacer un viaje precisamente por, por, eh, por ashrams y templos y maestros en esta vía espiritual, y hay como una apertura a que las gurús sean mujeres. Y en India concretamente los movimientos feministas, que allá realmente la mujer tiene problemas a nivel de derecho, todos están ligados al tantra, porque es la vía espiritual que ha empoderado a la mujer, la que hace que el valor femenino se tome como algo divino. Y son mujeres realmente, dentro de la comunidad india, son mujeres poderosas. Yo tengo amigas que están que son PhD en inteligencia artificial, que son influencers, otras que trabajan en derechos de los niños y de las mujeres, que realmente en India hay que pararse muy fuerte para luchar por esas cosas. Y todas tienen esta vía, que es la vía intuitiva. Y yo creo que esta incursión de las mujeres en la tecnología a este nivel, que lo estoy viendo en India también. India tiene una gran adopción en blockchain, de los países que creo que este año lo van a declarar legal tender.
también las comunidades blockchain ahí son muy fuertes, las comunidades de ITs en mujeres son muy fuertes. Es como que todo viene asociado, este resurgimiento del poder femenino que a mí me parece que tiene más impacto a nivel social que se dé de esta forma, más bien natural, a que se haga un círculo de mujeres y que también es importante que tengamos nuestros espacios desde ese lugar, pero el que se dé naturalmente en este tipo de medios me parece que eso quiere decir que estamos penetrando y que se está volviendo realidad eso de que el divino femenino está penetrando en el nuevo paradigma. Es mi opinión. Sí, yo te iba a decir, dentro de la idea de esta propuesta de puentes, de conversar con personas que estén haciendo ya este cambio paradigmático hacia un mundo nuevo, diferente, si queremos, con más conciencia, tiene que ver con que ya hemos hecho como la teoría, hemos ido a escuelas, hemos ido a círculos, hemos ido a como empezar a entender que las cosas podían ser de otra manera o darnos cuenta y concientizar hasta cómo habían sido hasta ahora y qué incomodidad o qué fluidez eso nos traía. Y realmente siento que estábamos empezando, algunas personas pioneras, por eso considero que son las personas puentes, las personas pioneras en donde ya tomamos la acción, ya tomaron la acción, hombres, mujeres, gente joven, gente un poco mayor, está haciendo algo simplemente que personas que están siguiendo ese impulso de la intuición, del corazón, de la creatividad, de mucha valentía, porque siempre ser vanguardista y pionero lleva una gran... eso te iba a preguntar, ¿vos sentís que hubo algún momento en donde tuviste que romper con alguna creencia limitante, algo que te daba temor, que decías esto va a ser muy, muy difícil para mí, o esto es para hombres, o algún momento tuyo en donde sentiste que tuviste que atravesar alguna dificultad interna, digamos, un autoprejuicio, no sé? Mira, de todo, obviamente. Cuando empecé a invertir en el 2020 y entendí una cantidad de cosas, sobre todo lo relativo a la libertad financiera y la descentralización, dije, esto lo tengo que compartir, la gente se tiene que enterar. Y como que la gente no lo terminó de aceptar y terminé muy juzgada por mi familia, por gente que me conocía, que yo pensaba que eran expertos y que lo iban a entender desde la parte racional. Eso fue lo loco, porque a las primeras personas a las que me acerqué para tratar de compartir esto fue a gente que supuestamente eran autoridades en esto, o economistas, contadores, gente ITs, ingenieros de sistema, de software. Todo el mundo me miraba como si fuese una loca. Y después no, que esto es una estafa, que no sé qué, que bueno, llegó un momento que me cansé y me callé la boca. Hasta que, bueno, empecé a vincularme con las comunidades y ya a estas alturas hay como un poco más de apertura, se ha visto en otros países como en Argentina que estas cosas están funcionando y de hecho los gobiernos están empezando a regular, o sea que no es un delirio. Y por otro lado, obviamente, con 58 años, encarar estas tecnologías fue como muy desafiante para mí. Tuve que realmente no solo estudiar, sino que romper miedos, obviamente, porque no tengo la intuición de un chico que es un chico, un hombre o una mujer que es nativo informático. Eso es algo que tuve que adquirir y que educarme. Entonces, también ahí sí tengo mis miedos, pero siempre tengo gente a quien recurrir porque para eso están las comunidades, para que si tenés alguna duda y ante la duda preguntarle a alguien de la comunidad que vos sabés que vos podés confiar con esa persona, que sabe de verdad.
Y bueno, sí, sin duda, es inevitable. Si sos más o menos pionero en algo, vas a tener que abrir el camino solo, vos lo debes saber. Te voy a hacer una pregunta para terminar, que es como, bueno, una pregunta que va a ser repetida para todos los invitados de este ciclo de puentes o de este nuevo programa, que tiene que ver con este concepto de los puentes. Entonces, la pregunta es que si lo que vos haces fuera un puente hacia el futuro, ¿qué crees que está ayudando a cruzar? Bueno, desde mi lugar y desde el proyecto del que formo parte, es que las mujeres se empoderen más y que logremos trasladar todos estos valores que, que, que bueno, que lleven a crear un nuevo paradigma más humano, más equilibrado, más equitativo, un mundo mejor. Ese sería, te diría, hasta mi objetivo. Bueno, muy bien, muchas gracias Noemí, ha sido muy inspiradora tu experiencia, tu compartir, muy agradecida. Evidentemente mucha gente, muchas mujeres van a estar interesadas en saber más de esto, contactar contigo, así que si querés después me pasás alguna información en donde yo luego abajo pueda poner en la descripción del video las formas de tener más información sobre todo esto que estuvimos hablando. Y Dale, bueno, una cosita, claro, sí. no sé si este material va a salir antes, pero el 21 de marzo, conmemorando el mes de la mujer, vamos a hacer un ciclo de charlas en Roderick Crypto House, que se llama Crypto Talks for Her, que bueno, es precisamente para eso, para juntarnos, para informarnos, para contenernos. Así que te voy a dejar todo eso y te voy a dejar también las redes y los contactos de Activa Chain, que es el proyecto que soy parte. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Noemí y a los que han participado hoy, hayan escuchado esto, los invito a continuar pendientes de este canal nuevo Brújula y sus programas Puentes y Flow, que va a salir prontamente también episodios en donde comparto reflexiones también sin invitados. Así que bueno, estas como si fuera una pequeña presentación de lo que se va a venir en Brújula en breve. Y para que estén pendientes, se suscriban si tienen ganas y nos sigamos viendo por aquí. Muchas gracias y saludos. Hasta la próxima.